Hoy jueves 11 de abril, el Evangelio según San Juan nos sigue manifestando al hombre Dios. Yo soy el que soy. Este título se ha convertido a lo largo del capítulo 8 del Evangelio según San Juan en el estribillo reiterado con el cual Jesús afirma su verdadera condición divina. Los dirigentes consideran que Jesús es un loco o un samaritano. El centro de la discusión gira en torno de la pretensión de Jesús de conducir a la superación de la muerte a cuantos crean en él. Sus adversarios no dan crédito a sus aparentes excesos verbales. Los típicos malentendidos presentes en todo el Evangelio reaparecen aquí. Los judíos se quedan en el nivel superficial de las palabras. El evangelista, en cambio, invita a los lectores a descifrar el sentido profundo de las palabras. Antes que naciera Abraham, yo soy el que soy. Si se toma esta declaración a nivel literal, carece de toda lógica. Era imposible que Jesús hubiera nacido antes que Abraham. Pero solamente quien tenga la clave de la lectura del prólogo del Evangelio, en el principio existía el Verbo, podrá descifrar este misterio. Esta introducción que nos hace el mismo misal sobre el yo soy, nos deja de manifiesto que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Su existencia antes de Abraham podría parecer escandalosa en las palabras de Jesús. O es un loco, o es un engreído, o simplemente carece de sentido la existencia de este personaje que vive en la fantasía. Pero Jesús les hace ver que es el hombre Dios porque en el principio existió Él, porque Él es el Verbo. Y por tanto la segunda persona divina, quien habría de ser enviada a la tierra y quien había de sufrir por nosotros para salvarnos después del pecado original. Así que la existencia de Jesús antes que Abraham, ahí, desde ese punto de vista, se entiende perfectamente. Para Dios no hay tiempo. Jesús ha existido desde siempre junto con el Padre. No se puede decir que tenga principio y fin. Quizás su realidad histórica tiene un principio y un fin, pero su realidad eterna, como hombre Dios, no tiene ni principio ni fin, es infinita. Jesús ha manifestado por padre a Abraham, igual que todos los judíos, ya que es también judío. Y les explica que si creyeran realmente en Abraham, creerían en él, ya que el que glorifica a Jesús es su Padre. Y al glorificarlo, lo conoce perfectamente. Y lo conoce de tal suerte que, siendo fiel a su palabra, tiene por padre a Abraham, y a Abraham lo conoce desde antes siquiera de existir. Esto realmente sorprendió a todos los que le escuchaban. Pero Jesús les dice algo que los dejó totalmente perplejos y que viene a aseverar exactamente lo que estamos diciendo. Yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para matarlo, para apedrearlo. Pero Jesús, sabiendo esto, se ocultó y salió del templo. El yo soy de Jesús nos hace saber que nosotros seremos también yo soy. Y el seréis como dioses. Era una realidad que tanto Adán como Eva hubieran tenido si no hubieran pecado. Ya que la participación en Dios nos hace otros dioses. Dios ha querido hacernos hijos como el Hijo, darnos la herencia del Hijo, como si fuésemos el mismo Hijo. Con la redención de Cristo, nosotros recuperamos esa calidad por completo. No es metafórica. Somos seres distintos. El mismo catecismo de la Iglesia Católica y el mismo Código de Derecho Canónico así lo manifiesta. Por el bautismo adquirimos una nueva condición, la condición de yo soy, si queremos. Si estamos dispuestos a tener a Cristo en nosotros y vivir unidos y fusionados a Él en una santidad divina que nos permita hacer la voluntad de Dios, no como cada uno de nosotros solamente, sino como Jesús la haría en nosotros, por nosotros y para nosotros en Él. Yo soy es el anhelo que todo ser humano debe tener, porque significa poder vivir para siempre,
Por eso Jesús dice, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Qué es lo que Jesús nos quiso decir? Que nuestra vida desde el momento en que entramos en este mundo será para siempre, será eterna. Y después de esta vida, lo que sigue es mucho más interesante que esto y mejor, porque es con Él. No habrá secretos, no habrá distancias, no habrá limitaciones, no habrá sufrimiento ni dolor. Y todos los bienes y todos los gozos y todas las maravillas del mundo se quedan cortas con lo que significa estar en esa vida eterna con Dios. El mismo San Pablo lo refiere, ni ojo vio, ni oído oyó, lo que Dios tiene preparado para aquellos que hacen su voluntad, para aquellos que le aman, para aquellos que le son fieles. ¿Y qué es la fidelidad entonces? La fidelidad es guardar los mandamientos. La fidelidad es seguir adelante sin renegar de Dios a pesar de la adversidad. La fidelidad es, frente a la tentación, hacerse a un lado porque no queremos ofender a Dios, no queremos ofender a Jesús. La fidelidad es acudir prontamente a los sacramentos, al sacramento de la confesión de manera especial para arrepentirnos de nuestros pecados y al sacramento de la Eucaristía para renovarnos en Cristo y tener una profunda Eucaristía. Cuando nosotros comulgamos, nos convertimos en yo soy por unos instantes. Es Jesús el que vive dentro de nosotros y es como el augurio, como aquello que nos revela lo que podría ser si nosotros quisiéramos renunciar a nuestra propia voluntad. En un segundo, en un instante nos convertimos en Jesús y Él se hace parte nuestra, carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Es un momento culminante de la relación entre Él y nosotros. No hay momento más santo, más sagrado, más intenso que cuando lo tenemos en nosotros, en nuestra propia lengua, en nuestro propio ser, en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio corazón, tal y cual estuvo, como lo estuvo en el Evangelio de San Juan, diciendo, yo soy. Luego entonces seremos Eucaristía con Él, seremos Él. Y esto es lo que precisamente desea y anhela Jesús con todo el corazón y por eso nos promete no morir. Pero si nosotros somos fieles, podremos adelantarnos a vencer la muerte y a poder restituir este pecado tan terrible y horrible que nos trajo la pérdida de todos los dones naturales, sobrenaturales y preternaturales. Adán y Eva tenían estos dones. Tenían dones maravillosos que les permitían hablar con Dios, sentir su presencia y vivirla dentro de ellos. Ser el verdadero paraíso de Dios. Gozar de una manera inagotable, inimaginable. Sin embargo, su ambición, su soberbia y desobediencia, primero en Eva y luego en Adán, les impidieron yo soy, ser dioses y participar de esa reyesía, de ese profetismo y de ese ser apóstoles directos del Señor, sin ninguna mácula, sin ninguna mancha de pecado. Imagínense si Adán y Eva no hubieran pecado. ¿Quiénes seríamos nosotros? Extraordinarios, maravillosos. Podríamos convivir en un continuo paraíso con Jesús, sin necesidad de morir para ir a verle. Sería un continuo pasar de la muerte a la vida y de la vida a la muerte. Y en un tránsito sencillo, sin dolor, gozoso y lleno de amor, sin tantas vicisitudes como las tenemos ahora. Cada vez que nos cuentan sobre la muerte de alguien, nos sobrecogemos. ¿Quién no se siente triste o preocupado cuando le revelan que un joven, un niño, han muerto de una manera siniestra, de una manera criminal o dolorosa, o simplemente de enfermedad? Y cuando nos toca en nuestra propia familia, vaya, que si nos estremecemos. Pensamos, ¿seré yo el siguiente? ¿Seré el que sigue? Por ello el Señor nos pide fidelidad. Y esa fidelidad está en vivir en gracia de Dios. Muchos me preguntan, ¿cómo vivo en gracia de Dios? Cumple los mandamientos. Cumple tus obligaciones de Estado. Participa de los sacramentos. Estate atento a todo lo que el Señor te pida.
Si eres novio, sé buen novio. Si eres esposo, sé buen esposo. Si eres padre, sé buen padre. Si eres hijo, sé buen hijo. Pero no solo basta cumplir con los deberes materiales, sino espirituales. Dar testimonio de Jesucristo es ser fiel a Jesucristo. Porque muchas veces no enseñamos lo que Jesús enseña. Cada cristiano debe dar testimonio de la doctrina que Jesús nos dio. La palabra de Jesús es grata y oportuna. Él insiste con frecuencia en que vivamos su palabra, ya que es como el grano de trigo que debe morir para dar fruto. Es la alegría y el encuentro con Jesús a través de esas imágenes y parábolas que Él nos da de continuo dentro de la Biblia y concretamente del Evangelio. Dios es creador y a su vez tiene condición de padre y nos trata amorosamente a cada uno como sus hijos, y hemos dicho que no es metafórico sino real. Nadie como Jesús ha proclamado la verdad fundamental del hombre, su libertad, su dignidad sobrenatural por la gracia y la filiación divinas. Qué importante es transmitir lo que Jesús nos enseñó. Las multitudes buscaban oírle y muchas veces era necesario despedirlas para que se marcharan. Cristo tiene palabras de vida eterna y nos ha dejado el encargo de transmitirlas a todas las generaciones hasta el fin del mundo. También hoy las gentes están sedientas de la palabra de Jesús, las únicas que pueden dar paz a las almas, las únicas que enseñan el camino del cielo, y todos los cristianos participamos de esta misión de dar a conocer a Jesucristo. Todos los fieles, desde el Papa hasta el último bautizado, participamos de esta misma vocación, de la misma fe, del mismo espíritu, de la misma gracia. Todos participamos activa y corresponsablemente dentro de la necesidad de la pluralidad de los ministerios, en una única misión de Cristo y de la Iglesia. Es la mucha urgencia de dar a conocer la doctrina de Cristo, porque la ignorancia es un poderoso enemigo de Dios en el mundo y es causa y raíz de todos los males que envenenan a los pueblos. Esta urgencia es aún mayor en los países de Occidente, como ha enseñado en repetidas ocasiones y enseñó en repetidas ocasiones el Papa San Juan Pablo II. Nos encontramos en una Europa en la que se hace cada vez más fuerte la tentación del ateísmo, del escepticismo, en la que arraiga la penosa incertidumbre moral, la ideología de género, la dictadura de esta izquierda malévola que traiciona al hombre en su dignidad, que traiciona a la mujer en su dignidad, que descubre al niño aquella impureza de la que debía de ser exento. Esta disgregación de la familia, esta degeneración de las costumbres, en la que domina un peligroso conflicto de ideas y movimientos. Cada cristiano debe ser testimonio de la buena doctrina, testigo no solo con el ejemplo, sino también con la palabra, con el mensaje evangélico, y debemos aprovechar también cualquier oportunidad que se nos presenta, sabiendo también provocar con prudencia esas ocasiones, con nuestros familiares, amigos, compañeros de profesión o de trabajo, vecinos, con todas las personas con las que tratamos, aún en las circunstancias más pequeñas como es ir a comprar un boleto, el pararnos en la parada del camión, el estar en el metro o el bien hacer una fila para el banco. Aunque sea por poco tiempo, aunque sea en ocasión de un pequeño viaje, de un ingreso a algún lado, a las compras, a las ventas, tenemos que hablar de Jesús, hacerlo presente, regalar una estampita, un rosario, una cruz, una medallita. Para quien desea recorrer el camino hacia la santidad, su vida no puede ser como una gran avenida de ocasiones perdidas, pues quiere el Señor que nuestras palabras se hagan eco de sus enseñanzas para mover los corazones. Es cierto que Dios respeta la libertad humana y que puede haber personas que no quieran volver sus ojos a la luz que es el Señor, pero mucho más fuerte y abundante y generosa es la gracia que Jesús quiere derramar sobre la tierra, sirviéndose, ahora como antes y como siempre, de la colaboración a sus apóstoles, que somos nosotros y que Él mismo ha elegido para que lleven su luz por todas partes. Tenemos que poner por obra la evangelización, esta reevangelización del amor, para hacer presente la civilización del amor entre todas las personas. Hay presidentes, dignatarios y ministros que quieren un único gobierno global, mundial, pero sin Dios. Si quieren esto sea maldito, porque sería nuestra perdición.
Si queremos un mismo gobierno, tiene que ser el gobierno y la civilización del amor, en donde Cristo por cabeza sea quien lleve a cada uno de nosotros en su iglesia y en nuestra comunidad y sociedades. No es posible vivir sin Dios. Vivir sin Jesucristo es como vivir ciego, sordo y mudo, carente de capacidad para entender nada. Todo parece sin sentido. El sufrimiento, ¿para qué? El gozo, ¿para qué? El tener hijos, ¿para qué? El continuar viviendo en paz, ¿para qué? Mejor satisfago mis propias necesidades, mi propio egoísmo y que los demás vayan a volar. Sin Dios. Esto es lo que nos espera: la destrucción y la guerra, la injusticia y la falta de dignidad humana. Por ello, tenemos que llevar el Evangelio a todas las gentes, a todas las personas, a nuestra propia familia. Que no nos dé pena decir que amamos a Dios, que amamos a Jesús y que tenemos que vivir esta Semana Santa de una manera distinta, por lo menos teniendo presencia de Jesús, amándole más profundamente y entendiendo y meditando su pasión. Es tiempo de amarle más a Él, es tiempo de enamorarnos más de Él y en esa medida podremos transmitir el Evangelio. En esa medida podemos dar testimonio de Él y ser para nuestros hermanos la luz del mundo y la sal de la tierra que Jesús ha querido de cada uno de nosotros a partir de nuestro bautismo. Que Dios te bendiga.